Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Nos vemos un domingo más para reinventarnos profesionalmente. Bienvenidos al Laboratorio de Reinvención Profesional. Para quien no me conozca y me ve por primera vez, mi nombre es Olga, soy coach personal y he creado este espacio del Laboratorio de Reinvención Profesional para acompañar este periodo de cambio que estamos todos viviendo y para las personas que quieran y desean o necesiten reinventarse, poder acompañarlas y bueno, reinventarnos juntos, ¿no? El domingo pasado hemos tocado el primer paso para esta reinvención y hoy tocaremos el segundo y el tercero. Voy a elencar los 5 pasos para reinventarse. El primero es conectar con lo que quiero y realizarlo, ¿no? Realizar todos los pasos para concretar ese deseo. Y tiene que ver con conectar con nuestro talento y darle una oportunidad para que salga. El segundo es ser fiel a uno mismo y abrir la propia mente. Este punto lo tocaremos hoy. El tercero es conocernos y sobre todo conocer nuestros miedos para poder vencerlos, transitarlos. El cuarto punto es abrazar una postura emprendedora y si es necesario tener educación financiera para poder sostener nuestro proyecto. Y tiene que ver con activar una postura de liderazgo. Y el último punto es conectar con nuestra autoridad para ser los protagonistas de nuestra reinvención profesional. Bueno, vamos a empezar con el segundo punto, el ser fiel a uno mismo y abrir esa mente. El ser fiel a uno mismo tiene que ver con la autenticidad, con ser fiel con nosotros mismos así como somos, sin querer ser diferentes. No porque no tengamos que desarrollarnos o que crecer, ¿no? Pero acogiendo y aceptando lo que somos ahora. Y la autenticidad tiene que ver con este ser dentro de nosotros lo mismo que somos con los demás. Que no haya disonancia entre lo que somos nosotros dentro de nosotros como lo que somos con los demás, cuando nos relacionamos con los demás, ¿no? Relacionarnos y mostrarnos por lo que somos sin miedo, sin defensas y sin máscaras. Y esto a veces nos es complicado, nos es difícil. Bueno, sobre todo porque muchas veces tenemos roles y se asumen de nosotros ciertos comportamientos y esos comportamientos y esos roles que nosotros tenemos nos pueden alejar de lo que somos realmente, ¿no? Por eso es importante despojarnos de estas máscaras que nos hemos podido construir. Y bueno, una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿qué máscara me he construido? Esta pregunta nos ayudará a entender si tenemos máscaras, si nos hemos construido máscaras o no, o somos nosotros mismos, ¿no? Siempre. Es un trabajo, es una tarea que no es sencilla y este ser auténtico y ser fiel a uno mismo es necesario acompañarlo
con inteligencia, ¿no? Y con sentido común también. En este proceso de autenticidad es un camino que nos lleva a buscar o a encontrar esa libertad creativa del talento, ¿no? Esta creatividad, esta libertad creativa del talento que nos lleva a expresar y a poder manifestar, ¿sí? el talento nuestro así como es. Y para esto tenemos que reconocer dónde nos encontramos, dónde estamos ahora y seguir aprendiendo en este proceso, en este camino, respecto a nuestras contradicciones, las contradicciones que podemos tener interiormente, ¿no? Nuestras propias caras ocultas, ¿no? Pero es importante ver este momento, dónde estamos ahora, para conectar con esta libertad creativa del talento. Y esta autenticidad es ir hacia esa autenticidad es importante porque nos permitirá reinventarnos de una manera más satisfactoria y mucho más natural. ¿Sí? Encontraremos, digamos, esta conexión entre lo que nosotros deseamos, lo podremos manifestar, podemos manifestar este propósito, estas cualidades de manera más natural y habrá como una sincronización de esa intención, de ese talento y emergerá y se manifestará en nuestro entorno, en nuestro ambiente. En este proceso de ir hacia esa autenticidad, es necesario mantener esta apertura. Yo he puesto mantener una mente abierta. Y esta apertura de la mente la entiendo como en su aspecto holístico, ¿sí? Mente y corazón, no solamente el aspecto intelectual de la vida, sino también el aspecto del sentir, alineando lo más posible nuestra mente y nuestro corazón y nuestro sentir, ¿no? Y en esta apertura de nuestra mente para reinventarnos, es necesario para ver desde una perspectiva nueva, para poder ver las posibilidades que hay. Y esta apertura nos dará también mayor facilidad para ser flexibles y adaptarnos al cambio. Y esta flexibilidad y esta adaptación al cambio y en ver las oportunidades que hay en este momento, hacerlo siempre siendo fieles a nosotros mismos. Por eso el conectar con esa autenticidad es importante. Y esa apertura también es para no caer en autorreferencialismos o caer en nuestro pequeño yo, para tener esa visión amplia, ¿no? Que nos permite ver lo que no veíamos antes. Y hay que sacar esa mirada que a mí me gusta tanto, que es esa mirada del niño o la niña, en este caso, que tenemos dentro, ¿no? Esa mirada que mira todo como si fuera por primera vez. Entonces vamos a intentar ir hacia ahí para ver lo que nosotros no veíamos antes y para ser flexibles y adaptarnos con este talento que ya tenemos ahí y ver esa oportunidad que quizás antes no veíamos. Y esa mirada de niño hay que sacarla con la creatividad que los niños suelen tener, ¿no? Con la espontaneidad que los niños
que los niños tienen. Y vamos a mirar nuestra vida cotidiana como si la mirásemos por primera vez, ¿no? Entonces, para conectar con nuestra autenticidad, nos podemos preguntar ¿qué estoy apreciando de mí? Y a la hora de abrir nuestra mente, voy a proponeros un pequeño juego, un pequeño ejercicio, que es buscando esa mirada de niño, proponernos hacer cosas que no habíamos hecho nunca o antes, hacer cosas nuevas. Y hacer cosas nuevas, quizás a mí me gusta siempre empezar por lo cotidiano, porque es más fácil empezar por lo pequeño para ir a lo más grande. Entonces, la invitación es a elegir, a pensar, sobre todo a sentir, ¿sí? Vamos a sentir más. Hacer algo nuevo que no habíamos hecho antes y que nos gusta, obviamente, que estamos contentos con hacer esto, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, usar esos platos o ese vaso o ese plato, esa vajilla que tenemos para las ocasiones especiales, pues podemos utilizarla para comer todos los días durante una semana, a ver cómo nos sentimos. Pues no sé, si habías pensado en escribir poesía, pues escribir esos versos de poesía. Podemos, no sé, plantar menta en nuestro balcón o nuestra ventana, o albahaca, o una planta, si es que no lo hemos hecho antes. Y bueno, ver cómo crece, cómo saca esa autenticidad nuestra planta y cuidarla, ¿no? Bueno, no sé, a quien le guste ordenar el garaje, pues ordenar el garaje, pintar mandalas, pintar la puerta, una puerta, por ejemplo, o una pared. No sé, cada uno que busque algo que no ha hecho y que nuevo y que le gustaría hacer. Nunca se ha dado esa oportunidad, ¿no? Y vamos a hacerlo con esa mirada de niño, con esa mirada nueva. Y este ejercicio lo hacemos para salir de esos patrones que estamos acostumbrados, ¿no? Para salir de lo habitual, para entrenarnos a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y podemos preguntarnos cómo nos sentimos haciendo estas cosas. Cuando las hagamos, podemos decir, ¿cómo me he sentido haciendo esto? ¿Qué dificultades he tenido a la hora de buscar algo nuevo? Un poco para entender cómo nos relacionamos con lo que es nuevo, con esa apertura, ¿sí? Con esa apertura de la mente. Después de ir hacia nuestra autenticidad y ser fieles a nosotros mismos, de abrir esta mente, vamos a entrar en conocer nuestros miedos, conocernos y conocer nuestros miedos, que es el paso 3. El miedo, los miedos, siempre es necesario escucharlos, porque nos traen siempre un mensaje y tenemos que escucharlo. En realidad siempre tenemos que escucharnos, pero en caso de los miedos siempre es un poquito más complicado porque a veces nos molestan.
están ahí molestándonos y decimos, bueno, ¿y esto qué? Bueno, pues vamos a empezar escuchando nuestros miedos. Entonces, el miedo es un instinto de supervivencia, ¿sí? Lo tenemos para poder vivir. Es lo que nos dice, atención aquí, hay un peligro, atento a lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, es importante escuchar el miedo para saber qué es a lo que tenemos que prestar atención, ¿no? Si lo que tenemos que prestar atención en nuestro recorrido pues se puede evitar y nosotros seguimos el recorrido, pues lo evitaremos. Si a lo que tenemos miedo no es posible evitarlo porque hay que cruzarlo y atravesarlo para ir hacia donde nosotros queremos, pues lo atravesaremos, ¿no? Si no tuviéramos miedo, pues haríamos cosas peligrosas y nos pondríamos en riesgo nuestra vida, ¿no? Hay que distinguir el miedo sano, ¿sí? El miedo que nos dice, atención, aquí hay un peligro, hay que ver cómo podemos hacer para atravesarlo o esquivarlo si es posible, o el miedo que nos paraliza, que nos impide movernos. Y a veces el miedo que nos paraliza o nos impide movernos no es tan claro y tan obvio, ¿sí? Muchas veces nosotros no estamos satisfechos, no estamos bien, pero no reconocemos el miedo. No sabemos hacer otra cosa que estar en la situación que estamos, aun estando mal, ¿sí? Y estamos como paralizados, sin saber qué hacer o sin saber movernos hacia lo que deseamos. Cuando nosotros estamos paralizados durante mucho tiempo o durante tiempo y no sabemos cómo movernos y pensamos que no tenemos miedo, pues ahí debajo hay miedo, porque este estar ahí sin movernos es la función del miedo. Entonces, distinguir el miedo sano del miedo que nos paraliza y no nos deja mover. Eso es muy importante para poder avanzar en nuestra reinvención. Entonces tenemos que preguntarnos, os invito a preguntaros, ¿qué miedo tengo? ¿Qué me está diciendo ese miedo? ¿Y para qué me sirve? Vamos a escuchar los miedos, pero no vamos a quedarnos atrapados en ellos, ¿sí? Los vamos a escuchar, vamos a ver y vamos a transitarlos. Vamos a transitarlos. Uno de los miedos de los que voy a hablar hoy es del miedo al fracaso, que yo pienso que está muy relacionado con este camino de reinventarse profesionalmente. Cuando uno se reinventa profesionalmente, pues empieza a sacar estas cualidades, esos talentos, este propósito, y es un recorrido nuevo. Y entonces el miedo al fracaso que se asocia a cometer errores. Cuando nosotros tenemos miedo al error, significa que nosotros no nos vamos a atrever a hacer nada por miedo a equivocarnos. Entonces, el proceso de innovar y de crear y de explorar viene obstaculizado, básicamente, porque tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo al error, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos reinventando, estamos en un proceso de aprendizaje. Y en este proceso de aprendizaje, prueba y error
o práctica y error vienen de la mano, es un proceso natural, ¿sí? Nosotros aprendemos mientras hacemos, no hay otra forma de aprender, ¿sí? Y asociar el error al fracaso es una asociación que viene dada seguramente porque en nuestra cultura se premia mucho el resultado final. Nos focalizamos siempre en el resultado final y el proceso de ese resultado final viene oscurado, no viene resaltado. Y si el resultado final no es el esperado, no es el que nosotros hemos esperado, pues ese proceso no viene valorado, ¿sí? Y entonces se asocia este error al fracaso. En realidad no es así. Los errores no son fracasos. Hay que permitirse equivocarse, ¿sí? Porque sin error no puede haber ninguna innovación. Hay que explorar, hay que experimentar, hay que atreverse a hacer cosas diferentes, ¿sí? Y en ese proceso de hacer cosas diferentes tiene que haber error. Nadie inventó nada la primera vez sin equivocarse y sin cometer un error. No hay inventores que hayan hecho esto. El error tiene que verse como oportunidad, tiene que verse sin temor, sin desconfianza, sin enfado, ¿sí? Nos podemos hacer cargo de ese error. Nos hacemos cargo sin culpa del error que hemos cometido en este proceso y lo vemos con objetividad para poder evitarlo si es posible en la próxima ocasión. Pero no tenemos que sentir el error como algo a penalizar, porque si no nos quedaremos siempre donde estamos y no haremos nada diferente. Nos tenemos tenemos que desdramatizar el error, ¿sí? Desdramatizarlo mucho. Nos podemos equivocar cuantas veces queramos para hacer y para probar. Es necesario equivocarse. Y el permitirse equivocarse nos dará esa libertad. Y esa libertad es necesaria para dar espacio a ese espacio creativo de conexión con el talento. Y nosotros no podemos saber lo que queremos cuando nacemos. Nosotros vamos hacia una dirección, queremos una cosa, probamos, rectificamos y volvemos a coger el camino rectificado, ¿sí? Y esa lucha es la lucha de crecer y de desarrollarnos. Y es la lucha de la reinvención. Sin esa lucha no hay crecimiento. Y por eso es importante desdramatizar el error y entender que podemos siempre empezar de nuevo. Y lo que nosotros hemos aprendido de los errores que hemos cometido, eso es aprendizaje que nosotros tendremos y podremos utilizar para seguir este recorrido. Es importante entender esto y no flagelarnos ni sentirnos en culpa, ¿no? Desdramaticemos el error desde ya. Podemos equivocarnos cuantas veces queramos porque eso nos dará libertad. Libertad para conectar con este talento que nosotros tenemos, para darle esa oportunidad, para mostrarlo, ¿sí?
dar esa autenticidad, conectar con esa autenticidad nuestra, permitirnos ser nosotros mismos, ¿sí? Y abrir esa mente para ser flexibles, para no quedarnos atrapados en lo que nosotros pensamos en el pequeño, para ver las nuevas oportunidades. Y teniendo esa apertura, ¿sí? Transitemos los miedos, escuchémoslos, veamos qué miedos tenemos, qué miedos sanos podemos transitar, y los que no son, ver debajo, a ver qué es lo que hay ahí, ¿sí? Trabajar eso, no quedarnos atrapados por los miedos en esta reinvención, ¿no? Y sobre todo, desdramaticemos el error ya. Error no es igual a fracaso. En los procesos de aprendizaje siempre hay valor. Demos valor al recorrido que nosotros hacemos y vamos a permitirnos equivocarnos para ser y para hacer. Bueno, y aquí voy a terminar por hoy. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacer. Por cierto, estaría encantada si vosotros compartís vuestras experiencias a través de mi correo, me las enviáis a mi correo electrónico coaching.vidacotidiana@gmail.com. Estoy encantada de recibir vuestras experiencias y vuestros comentarios de este camino de reinvención profesional. Muchas gracias a todos por esta escucha, espero que haya sido útil. Nos volvemos a ver el próximo domingo, ¿sí? Donde trabajaremos los 2 últimos puntos, y aquí pienso terminaremos esta etapa del laboratorio de reinvención profesional. No olvidaros que estamos en un momento importante para conectar con nuestros talentos, para dejarlos salir, para no tener miedo, para reinventarnos cuantas veces sea necesario. Es el momento de abrir a todo lo que nosotros tenemos y sacarlo fuera, ¿sí? Vamos a por ello. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.